y además hoy me corresponde hablar de asuntos graves. He venido a emplazarles, a hablarles como me gusta que me hablen a mí, con sinceridad, incluso con un punto de crudeza. Quiero hacerles una pregunta. ¿Están haciendo todo lo necesario para defender la democracia en Ecuador? ¿Están haciendo todo lo que podrían? Son ustedes las élites ecuatorianas en el sentido más profundo y exigente de la palabra élite. Personas que por su formación y capacidad de influencia tienen una responsabilidad decisiva sobre el devenir de este maravilloso país. Yo no tengo esa suerte. Es más, lo confieso, es mi primera vez en Ecuador. Y sin embargo, como no existen fronteras morales, como lo decente es reclamar para otros lo que deseas para ti mismo, voy a decirles qué Ecuador quiero, qué Ecuador imagino. Imagino un Ecuador optimista. Y ya sé que el optimismo no está de moda, pocas veces lo ha estado. Lo he contado muchas veces, me lo explicó Steven Pinker una tarde lluviosa en Londres, sentados junto a un gran ventanal. Los pesimistas, me dijo, gozan de un enorme prestigio. Son los enterados, los presuntos informados, los que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras beben champán en sus penthouses intelectuales. Y los medios de comunicación les dan cancha. El ecosistema mediático es hoy una jungla en la que la prensa tradicional compite salvajemente con las redes sociales y las malas noticias venden más que las buenas, dan más clics, más likes, más share. El resultado es una inflación del pesimismo y una erosión de la objetividad. Claro que hay noticias alarmantes y hay que encararlas de frente. Rusia golpea, Irán ataca, China avanza, la economía se enfría, Occidente se repliega. Pero yo no consigo desanimarme, y ustedes tampoco deben hacerlo. El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y sobre todo, el pesimismo es el mejor aliado del populismo. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un Mesías, un caudillo, un salvador. El optimismo, en cambio, el optimismo racional, anclado en hechos, es combativo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que debe hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 3 siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad, bajar a la arena, defender los valores y las ideas que hacen posible la convivencia y el progreso. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida: hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Y eso es también lo que vengo a pedirles hoy, que por ustedes tampoco. Yo imagino un Ecuador con políticos de calidad. Por calidad quiero decir cosas muy concretas: decencia, inteligencia y solvencia. Políticos que digan en público lo mismo que en privado. Que entiendan que las formas perfeccionan la verdad. Esto me lo enseñó mi madre en mi febril adolescencia. Y que las legítimas ambiciones personales son tributarias del bien común. El bien común. Ese sintagma tan sencillo y a la vez tan grande. ¿Hay políticos así? Claro. ¿Abundan? En ningún país del mundo. Hace un par de años murió mi maestro, uno de los grandes hispanistas del siglo XX. Se llamaba Sir John Eliot y era un hombre vertical, austero, íntegro y exigente. Con él aprendí a valorar los hechos objetivos y la palabra clara. Con él descubrí la historia de este deslumbrante país que es el vuestro, la fundación de esta bellísima Quito, la dramática ejecución de Atahualpa, la complejidad y las contradicciones de la sociedad colonial. Y con él también confirmé una intuición heredada de mi padre.
Nada influye más en el destino de una comunidad que el carácter de sus líderes, cobardes o aguerridos, soberbios o sencillos, despóticos o liberales. Cuando le conté a Sir John que había decidido abandonar la delicada penumbra de los archivos hispanoamericanos por la estridente redacción de un periódico en Madrid, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación intolerable. Cuando unos años después lo llamé para contarle que dejaba el periodismo por la política, casi se desmaya. Cayetana, vas puesta abajo y sin frenos. Pocos oficios hay más desprestigiados que la política, y con motivo. La tónica es la mediocridad, cuando no el esperpento. Individuos con poca educación y ningún escrúpulo, que suplen la ausencia de argumentos con ataques ad hominem personales y atajos sentimentales, que anteponen la más vulgar propaganda a los grandes proyectos de país, que están mucho más pendientes de TikTok que del interés general. El resultado es una ruptura del vínculo afectivo entre los representantes y los representados, una crisis no política, sino de la política, que está socavando las bases mismas de la democracia liberal. Y se nota especialmente entre los jóvenes. Jóvenes desencantados, apáticos, enganchados a las redes sociales y desenganchados de la política. Jóvenes que sentencian ¿para qué votar si al final da igual? Pues no, no da igual. Pocos oficios hay más devaluados que la política, pero ninguno hay más importante. Los políticos somos la primera élite de la sociedad, en el sentido de que nadie tiene más responsabilidad que nosotros. Nuestras decisiones afectan a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, desde lo más básico, asegurar el suministro de luz eléctrica, y ustedes saben mejor que nadie lo que suponen los apagones, hasta lo más drástico, combatir la pobreza, gestionar una pandemia, participar en una guerra, es decir, la salud, la vida y la muerte. De ahí la importancia, la crucial importancia de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. Y eso solo se consigue de una forma, implicándose. ¿Cuántas veces me habrán preguntado qué hace una chica como tú en un oficio como ese? Y mi respuesta es siempre la misma. Intentar mejorarlo en la medida de mis posibilidades y capacidades, asumir mi responsabilidad. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que sí, estimadas élites ecuatorianas, interésense por la política, opinen de política, implíquense en la política, incluso practiquen la política. De su compromiso dependerá el rumbo del Ecuador. El rumbo no solo de su economía, su Producto Interior Bruto, su tasa de desempleo, sus balanzas comerciales. La propia vigencia del Ecuador como Estado democrático y de derecho. Yo imagino un Ecuador libre de populistas. El populismo no es una ideología. El populismo no es una ideología. Hay populistas de derechas y de izquierdas, de centro y de la nada. Tampoco es exactamente una forma de hacer política, más bien es la antipolítica, su principal enemiga, porque se disfraza de política para destruirla. El populismo es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos y puede detectarse fácilmente a partir de una simple observación. Fíjense bien, todos los populistas tienen dos pésimas costumbres. La primera consiste en tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad, a los que no se les puede decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan, o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten. Esa costumbre se multiplica exponencialmente en los discursos dirigidos a los más vulnerables y a los jóvenes. Ahí el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil, todo mimos, todo halagos, todas promesas de imposible cumplimiento. En realidad, más que una hada madrina, el populista es un padrino, a lo Vito Corleone. El populista trata a los ciudadanos como a niños para asumir él o ella la condición de papá o tutor perpetuo.
No quiere ciudadanos libres, sino súbditos dependientes de su soberana voluntad. Tú para siempre mi siervo, yo para siempre tu amo. La segunda característica del populista es su afición a la estrategia perversa del divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, lo hace por odio. El populista rompe, fractura la comunidad política, el demos, en colectivos y los enfrenta. No gobierna para todos, sino contra una mitad. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. Ricos contra pobres, obreros contra empresarios, mujeres contra hombres, indígenas contra criollos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos contra españoles. La utilización espuria de la historia es un típico recurso populista. Los populistas culpan a personas muertas hace 500 años, Colón, Cortés, Pizarro, Isabel la Católica, de los problemas que ellos no tienen la voluntad ni la capacidad de resolver hoy. El último ejemplo lo tenemos ahora en México. La flamante presidenta mexicana ha excluido al rey de España de su toma de posesión como castigo porque no ha pedido perdón por la conquista. Casi más absurdo que el hecho en sí es el comunicado que publicó en Twitter, ahora X, para justificarlo. Es un impresionante atentado a la gramática que además sitúa la fundación de Tenochtitlán en 1825. Como ven, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante las cámaras o en las redes y apelar a las bajas pasiones que anidan en el fondo oscuro del ser humano. La envidia, el miedo, el odio, el rencor. Denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, Occidente, la derecha, el capitalismo, los hombres, los empresarios, ustedes. El populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico, el debate se eleva y el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recobra su sentido y con él su dignidad. Si encima ese líder no busca dividir, sino integrar, no ansía el poder por el poder, sino el poder para hacer realidad un gran proyecto de país, entonces el populismo recula, la democracia avanza y la nación se asegura. Esa es exactamente la encrucijada en la que se encuentran nuestros países. Unión o división, convivencia o polarización, progreso o retroceso, democracia o populismo. Dicho sin eufemismos, democracia o dictadura. O también democracia o dicta blanda, la dictadura maquillada de democracia. Yo imagino un Ecuador plenamente democrático, es decir, blindado frente al chantaje revolucionario y a la tentación autoritaria. El chantaje revolucionario es una vieja táctica de una determinada izquierda. Consiste en quemar las calles hasta que las instituciones y el poder legítimo claudican. Los ecuatorianos lo saben bien porque lo sufrieron hace poco. Y sinceramente creo, y lo digo de corazón, que los autores materiales e intelectuales de aquella operación deberían pedir perdón al país. Pero también ha ocurrido en Chile y en Colombia y en muchos otros países. Una determinada izquierda considera que el poder es suyo por naturaleza y por tanto trata a los gobiernos de signo contrario como usurpadores con fecha de caducidad. Su método es la agitación y su aliada, la crisis social y de valores que ella misma se encarga de alentar. Cuando los gobernantes trasladan la falacia de que las cárceles, por ejemplo, son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando permiten que criminales y narcotraficantes queden impunes o mucho peor pactan con ellos, cuando toleran la corrupción y hasta la practican, el crimen avanza, prospera, se adueña del territorio de las instituciones, atrae vocaciones,
se convierte en la carcoma de una sociedad desorientada y en la tumba de miles y miles de jóvenes. Otro ejemplo, el mismo de hace poco, es México también. ¿Cuál es el verdadero legado de Andrés Manuel López Obrador? Llegó con el lema abrazos, no balazos, es decir, abrazos a los que dan balazos. Se marcha con 200.000 muertos en 6 años. Una devastación. Yo no quiero eso para Ecuador. Lo que Ecuador necesita son instituciones fuertes y limpias, una justicia independiente e insobornable, policías eficaces y una sociedad con valores, entre ellos el respeto a la autoridad. A la autoridad, ojo, no al autoritarismo. Lo he dicho antes, imagino un Ecuador plenamente democrático, es decir, también blindado frente a la tentación autoritaria. Las encuestas marcan una tendencia inquietante en América y en Europa. Las nuevas generaciones no se sienten afectivamente vinculadas a la democracia. Hijas de la larga paz liberal la dan por sentada o apenas la valoran. No han sufrido en carne propia su alternativa, el régimen de partido único, la represión, la censura, la dictadura. A ese adanismo, o a esa inopia, el desconocimiento, se añade el hartazgo que sienten muchos ciudadanos ante fenómenos como la criminalidad y la corrupción, que imputan a la democracia, pero que en realidad son fruto de su repliegue y deterioro. La gente empieza a reclamar soluciones drásticas, rápidas, expeditivas, mano dura. Que hay que violar las normas, el fin justifica los medios. Que hay que pisotear los derechos humanos, mis derechos vienen primero. Los hombres fuertes, incluyo mujeres en la categoría genérica, están de moda, sí. Líderes con carisma y sin contemplaciones. Incluso empieza a surgir una nueva modalidad de autoritarismo. No ya una dicta blanda, sino una dicta cool. La dictadura pasada por Instagram, con fotos de presos hacinados en cárceles que parecen reportajes de Vogue. En realidad, estos hombres fuertes se parecen bastante a lo que yo bauticé un día como burros de Troya de la democracia y que asoman a izquierdas y derechas. Los burros de Troya se disfrazan de demócratas para socavar la democracia desde el interior. Cabalgan a lomos del miedo, el odio, la ignorancia y la polarización. Llegan mediante elecciones, sí, pero pronto le cogen el gusto al poder y empiezan a maniobrar para perpetuarse. Colonizan una a una todas las instituciones, empezando por la Fiscalía y los máximos órganos constitucionales o de justicia. Usan el palo para amedrentar a los críticos y la zanahoria para comprar voluntades. Los burros de Troya toleran que exista algo llamado poder judicial, algo llamado poder legislativo y algo llamado prensa independiente, pero luego los acosan, los doblegan y los anulan. Unos burros de Troya actúan en nombre de la justicia social, otros en nombre de la paz social. Incluso los hay que invocan la regeneración democrática para destruir la democracia. Esa es la pesadilla orwelliana que estamos viviendo en España. El resultado es el mismo, una involución de democracia plena a democracia fallida y una fiesta para los enemigos jurados del orden liberal. ¿Qué más puede desear el Politburó de la dictadura china, por ejemplo, que ver su modelo replicado por las democracias occidentales? Entrégame tu libertad, que yo te garantizo tu seguridad. Una transacción mefistofélica y una claudicación adolescente. Esos hombres fuertes generan sociedades débiles, dependientes, tuteladas, incapaces de valerse por sí mismas. Y yo no quiero eso para el Ecuador, ni para nadie. Mi padre fue un hombre libre, emprendedor, valiente y seductor que conoció el exilio, la pobreza y la guerra. Poco tiempo antes de morir me envió una carta que guardo enmarcada como un tesoro. El individuo, decía, siempre contará más dentro del género humano que el colectivo. Por lo tanto, debemos dedicarnos a forjar individuos, mal que pese a los que buscan mayorías que ya llegarán después por añadidura. Forjar individuos, adultos, responsables, críticos, exigentes, soberanos, dispuestos a ejercer su libertad y a respetar la de los demás, verdaderos ciudadanos.
Esa es la gran tarea de la democracia liberal y no debemos renunciar a ella, ni lo que ella conlleva, nuestra radical superioridad moral. El autoritarismo no es firmeza ni es valentía, es un atajo hacia el abismo, seguridad para hoy y servidumbre para mañana. La respuesta al caos iliberal no es un orden igualmente iliberal, es un proyecto liberal de nación, este sí, valiente y firme. Yo imagino un Ecuador liberal, es decir, una nación capaz de aunar el pluralismo, el progreso y la paz. Y subrayo lo de nación, no un Frankenstein de tribus identitarias o territoriales más o menos desunidas, una comunidad de ciudadanos vinculados por la historia y con un proyecto sugestivo de vida en común. Eso requiere dos cosas: tener ideas y tener coraje. En 1989 cayó derribado el muro de Berlín. 3 años después, Fukuyama decretó el fin del orden liberal, el triunfo, del orden liberal y el fin de la historia. Y los liberales, la derecha para entendernos, se acomodó en el sofá de la tecnocracia y se echó a dormir. Ni siquiera celebró su victoria. Al revés, muy pronto empezó a dudar de sus logros y hasta de sí misma, permitiendo que la izquierda, en un insólito ejercicio de travestismo político, se reinventara ideológicamente e incluso se hiciera dueña del relato. Hoy la izquierda define y domina el campo de juego político, con las identidades como nuevo tótem y causa, y una formidable capacidad de organización. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Zapatero con Maduro, Sheinbaum con Petro, y detrás Putin, Xi, los ayatolas financiados, articulados. Mientras tanto, el mundo liberal, la derecha dividida, desorganizada y a la defensiva, se consuela con que de vez en cuando la dejen gobernar. Es lo que definí un día como el tablero inclinado de la política. La izquierda siempre está en la parte alta del tablero, jugando con ventaja. La derecha, mientras tanto, bracea en la parte baja. Como Sísifo, intenta escalar la rampa cargando la roca de su presunta inferioridad moral a cuestas. A veces consigue el gobierno, pero nunca consigue el poder. Ocurrió en España y sigue ocurriendo en buena parte de Occidente. Las derechas pretenden ganar las elecciones a pesar de sus ideas, en vez de gracias a ellas, y acaban perdiendo la batalla cultural por pura incomparecencia. Las derechas se empeñan en creer que los ciudadanos son máquinas materialistas a las que solo les importa el bolsillo, y no es verdad. Los seres humanos tenemos ideas, ideales, aspiraciones. Somos animales morales. Las derechas insisten en distinguir las ideas de la gestión, como si la gestión no fueran ideas encarnadas, y como si las ideas liberales, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la economía de mercado, la sociedad abierta, no fueran precisamente las que han sacado a millones de personas de la pobreza, aunando justicia, progreso y dignidad. Las derechas incluso se dejan intimidar y hasta definir por la izquierda. Buscan desesperadamente que las llamen moderadas, cuando la moderación es la medalla que la izquierda te coloca en la solapa cuando te portas bien, es decir, cuando haces lo que a ella le conviene. Es uno de los misterios de la política occidental. La izquierda detesta a la derecha e intenta destruirla, mientras que la derecha admira a la izquierda e intenta parecerse a ella. La solución, obviamente, no es que la derecha odie a la izquierda de forma recíproca. Eso sería caer en el guerra civilismo que promueven los polarizadores. La solución es trabajar para nivelar el tablero, rearmarse ideológica y políticamente, construir un proyecto nacional y liberal con perfil propio y capacidad de desafío, es decir, con valor. Sí, también imagino un Ecuador valiente. Un político español de la transición, un centrista encantador llamado Antonio de Senillosa, decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. La valentía es una cualidad imprescindible para la política y también para la vida misma. Y hoy lo es más que nunca. La cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales. Impermeable a la ciencia y a la razón, agitando el victimismo de colectivos a los que dice representar, o mujeres homosexuales o indígenas o trans, hay una izquierda contemporánea que plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto.
Si no te sometes, te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales. Fascista, machista, racista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consigue echarte del tablero. A mí me pasó, pero volví. Lo digo siempre y lo repito ante ustedes en este histórico teatro y en esta noche tan feliz. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. Primero, porque de tanto manosearlas, las etiquetas se han vuelto irrelevantes. Si hoy no te llaman ultra, no eres nadie. A mí me llaman ultra los legendariamente moderados Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y segundo, por un motivo más profundo, también aplicable a la vida. Y esto se lo explico siempre con amor a mis hijas de 12 y 15 años. El conflicto es parte inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. Como recordaba María Paz, que digo siempre, la vida al baño María no existe, y mucho menos la militancia democrática al baño María. Defender la democracia y el Estado de Derecho, denunciar la corrupción, combatir el narcotráfico, proponer un proyecto ambicioso y reformista, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste. A veces, es verdad, ese coste supera lo más sagrado. Pienso en tantos: Navalny, asesinado en una cárcel siberiana, en las mujeres iraníes ejecutadas por el mero hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento. Y sobre todo, pienso en mi queridísima amiga María Corina Machado, una mujer a la que todos los demócratas del mundo deberíamos levantar un monumento. Desde aquí, desde Quito, mi reconocimiento a ella, mi solemne compromiso de apoyarla hasta el final y mi ruego a todos ustedes de que hagan lo mismo. Por Venezuela, por supuesto, pero también por nosotros mismos, por el Ecuador, por España, por nuestros hijos. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas, y quedan muy pocos testigos de aquella gesta. Tampoco mi papá, al que tanto adoré y al que he mencionado antes, ¿no? Él fue uno de los jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones de muchachos como él murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados e inertes se suman los de los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable maquinaria comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y degradación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Comprendámoslo de manera profunda y eduquemos a nuestros hijos en consecuencia. Sí, yo imagino un Ecuador cuya juventud no solo no quiera emigrar, sino que quiera contribuir aquí a la construcción de un país mejor. Hace unos meses el gobierno de España, suma de socialistas y comunistas, reformó la ley de educación. Lo hizo para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Menos exámenes, más fáciles, y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. No, se ríen, pero es que eso hay que ir a estudiarlo luego. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Tiemblan los chinos y la competencia en general. Bien lo saben ustedes, que son los grandes emprendedores y productores, empresarios del Ecuador. Hoy las empresas compiten salvajemente para captar talento, pero para poder captar talento, antes tiene que hablarlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más nocivos, más deleterios de la última década es la destrucción de la figura del experto, derribado de su pedestal como las estatuas de Colón o de Washington o de Hume. El periodista degradado a la condición de tuitero, el parlamentario reducido a palmero
el científico homologado al curandero y, en cambio, el influencer erigido en preceptor, el tiktoker encumbrado como un oráculo y casi cualquiera elegido presidente del gobierno. Flotamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo, los pilares del progreso han sido arrumbados como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis opiniones y, sobre todo, mis sentimientos. El fluido, autodeterminado y determinante yo. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Nunca las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento racional y el derecho a discrepar. No estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura. Lo que algunos promueven es un auténtico apocalipsis cognitivo, porque creen que cuanto más ignorante sea el pueblo, más le van a votar a ellos. Y probablemente tengan razón. ¿Pero a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Yo, lamentablemente, no tengo ya 25 años, ni tampoco 30, pero los he tenido y los sé. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Hipersusceptibles, ofendidos, raudos en la invención de agravios y reacios a asumir riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico. Y nuestro deber es evitárselo. A los jóvenes hay que dirigirse como a los adultos, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo, insisto, hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos integrales que ofrecen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos. No se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. No hay salida de la recesión desde la ficción. No sé cuántos jóvenes ecuatorianos hay en esta sala. Al menos hay dos, Simón y Elena. Y les voy a decir a Simón y Elena lo mismo que le digo a mis hijas. Para el futuro, son todavía poco pequeños. Disfruten de la vida. Aspiren a la felicidad, al placer y al bienestar. Pero no entiendan nunca los cantos de sirena de quienes les prometen un camino de rosas, una larga siesta subvencionada, porque se estrellarán contra las rocas. Exijan a sus gobernantes que les digan la verdad, que no será siempre fácil ni cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Las políticas identitarias son una moderna forma de servidumbre. La izquierda trata a las mujeres y a las minorías étnicas y sexuales también como menores de edad, seres débiles y necesitados de tutela ajena. Lo hace no para liberarlas, sino para mantenerlas sometidas en un estado de queja y de dependencia permanente. Me lo dijo un día la intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali, una mujer impresionante. Mira, me dijo, desde el punto de vista identitario, yo soy un compendio de minorías. Mujer, negra, musulmana, apóstata, pero no. Yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. Y lo más importante, queridos jóvenes, prepárense para competir, es decir, para vivir y trabajar en el mundo real, fuera del útero materno o estatal,
a la intemperie, donde muchas veces, es verdad, ruge el viento y hace frío, pero donde también brillan las estrellas. En definitiva, háganse dueños de su propio destino o incluso contribuyan a un mejor destino colectivo. Les aseguro que no hay nada más gratificante. Acabo ya, casi como empecé, con una pregunta dirigida a las élites ecuatorianas, a todos ustedes. Me prometen que van a trabajar para que el Ecuador que imagino, con el que sueño, se haga por fin realidad. En España, y en mi etapa como diputada por Barcelona, denuncié el cinismo de las élites económicas y mediáticas españolas que hacían negocio con el separatismo y la erosión de la democracia nacida en 1978, que anteponían sus cuentas de resultados a la convivencia, que sacaban tajada del populismo rampante en la época o simplemente se colocaban de perfil en una equidistancia coqueta y cómplice. Esto no me granjeó muchos amigos entre un sector del empresariado, es verdad. Pero en política no venimos a ser amigos, sino a defender el interés general. Las élites tienen una grave responsabilidad en la deriva de América Latina. Aquí también hay empresarios que han mirado para otro lado y que han hecho negocio con la destrucción de la democracia. Pienso en la llegada de Chávez. Pienso en la llegada de Hugo Chávez, en el atrincheramiento de Maduro o en la impunidad de la que ha disfrutado López Obrador hasta el último minuto. Se ha despedido con un golpe letal al Poder Judicial. Supongo que en Ecuador también habrá habido complacencias y connivencias que exigirían un saludable ejercicio de autocrítica. Pero yo no he venido a señalar, sino a emplazar. Les emplazo primero a no tener miedo. Los ataques a la empresa privada son el recurso fácil de los enemigos del progreso. Quieren acabar con los ricos para que todos seamos igualmente pobres. Y un país necesita seguridad jurídica, capital, inversión, industria, crecimiento y empresarios. Cuanto más y más fuertes, mejor. Y luego, les animo, con toda la energía de la que soy capaz, a implicarse en la defensa de la democracia. Participen en el debate público. Ayuden a que surjan liderazgos competentes y decentes que pongan fin a la crisis de representación. Abran debates necesarios, propongan soluciones imaginativas y valientes y viables a los desafíos del país, en todos los ámbitos, la energía, la educación, el empleo, la seguridad. Contribuyan a la imprescindible restauración de una conversación nacional inteligente y útil. Con esto no quiero decir que se conviertan en políticos ni que militen en tal o cual partido. Lo que les pido es que sean militantes de la democracia. Lo que les pido es que inviertan en su democracia. Les aseguro que no hay inversión más segura ni más rentable. Es una de las lecciones más bellas y más emocionantes de la historia. Lo moral es lo eficaz. Y el Ecuador, esta pequeña gran nación en la mitad del mundo, este mágico paraje, una de las epifanías científicas más trascendentales en la azarosa historia de la humanidad, lo volverá a demostrar. Muchas gracias y muy feliz cumpleaños.